Hola, buenas noches. Eh, Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva charla del ciclo dentro de la exposición permanente Intensidad y Altura de la Literatura Peruana. En esta exposición se plantea reflexionar, conocer la literatura a partir de diversas preguntas en torno a nuestras identidades. Y entonces la charla que nos convoca este mes de julio, a 2 días de fiestas patrias, que son fechas muchas veces que caen, digamos, en una celebración digamos, casi automática o dada, pensamos en que era propicio para conversar y problematizar algunas cuestiones a partir de la literatura, ¿no? Algunas cuestiones sobre la idea de patria, del arraigo, ¿no? En los diferentes momentos. Y bueno, también es una ocasión especial porque ya pronto vamos a iniciar una nueva etapa con el cambio de gobierno. Siempre estos momentos son renovadores, ¿no? De renovación de ideales, convicciones. Vamos a ver. Entonces le damos la bienvenida a Enrique Planas. Él es escritor y periodista cultural. Ha publicado las novelas Orquídeas del Paraíso, Puesta en Escena, Otros Lugares de Interés y la más reciente, Kimokaguay. Y actualmente ejerce el periodismo cultural en el diario El Comercio. Bueno, esta charla la hemos titulado Literatura Pátrida o desde el exilio. Entonces, bienvenido, Enrique, y vamos a empezar preguntando sobre, digamos, en relación a nuestra producción literaria, si el exilio, ¿tú cómo lo definirías y si tiene las mismas características en todas las épocas? ¿Qué escritores o escritoras para ti son símbolos de esta idea de exilio o destierro? Gracias, Cristel. Buenas noches. Estoy de verdad conmovido de que me hayan invitado a la Casa de la Literatura a compartir con ustedes. Es la primera vez que vengo a hablar ante un auditorio aquí y por eso me siento conmovido, porque, digamos, este es un espacio mucho más, para mí, simbólico que un centro cultural cualquiera. Aquí se siente que estamos intercambiando el fuego, ¿no? Estamos manteniendo el fuego. Y a la vez es curioso porque cuando me invitan, y yo dije por supuesto que sí, por otro lado yo decía, ¿por qué me invitan? ¿Por qué me invitan? Porque yo nunca he pasado más de un mes fuera de mi casa. De repente yo decía, de repente Ricardo Zumalabia podría hablar más tiempo. Él ha vivido años en Corea del Sur, ha vivido años en Francia. Él tendría más experiencia como alguien como migrante. Pero después me puse a pensar, de repente, si tengo algo que contarles, no tiene que ver con el exilio obvio, ¿no? El vivir lejos del país, sino de repente la distancia que uno tiene que construir para escribir. Yo siempre pienso que de repente otra forma de entender el exilio tiene que ver con cómo construyes tu refugio, ¿no? Y un refugio puede ser físico, en la medida de que mi refugio puede quedar en París, en Barcelona, en Washington o en Barranco. Para mí mi casa es mi refugio, alejarme de la ciudad es llegar a Barranco.
o puede ser simbólico, puede ser refugiarme en la ficción, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el maravilloso poemario que Rosela Di Paolo acaba de publicar, que se llama La casa en el agua, La silla en el agua, que tiene que ver con 15 años después de publicar su último poemario, se refugió en los libros en un libro fantástico que es Battleby el escribiente. Y después de leer y releer este texto, se pasó 15 años leyendo las obras de Melville, ¿no? Desde Moby Dick a toda la obra. 15 años refugiada en Melville, ¿no? Para publicar un poemario magnífico. Entonces, con esa lógica me siento cómodo conversando sobre exilios, ¿no? No soy alguien con una experiencia de irme al mercado turco en París para comprar más barato el kilo de manzanas, pero sí la experiencia de aquel que tiene que construir un refugio para escribir, ¿no? La pregunta era cómo cambia el concepto de... Mira, yo primero tengo que revelar que todo esto es una pantalla, ¿no? Porque aquí hay preguntas, pero yo todas me las sé, porque se suponía que tenía que hacer una tarea, ¿no? Es decir, no venir acá para hablar tonterías y 5 ideas locas que cogiera improvisando. Entonces quise hacer mi tarea y lo curioso es que me di cuenta que cambiamos un poco, que los escritores que migran a otros países migran con las mismas expectativas, con las mismas ilusiones, con la misma vanidad y con las mismas estrategias de sobrevivencia, muchas de ellas menos legales, otras un poco más convencionales, para tratar de encontrar un espacio, un lugar en el mundo, ¿no? Y si hay un libro que yo recomiendo mucho sobre peruanos tratando de encontrar un lugar en el mundo, escritores peruanos tratando de encontrar un lugar, especialmente en Europa, es este libro de Fernando Iwasaki. Fernando Iwasaki tiene un libro de ensayos. Este libro yo lo conseguí en el Virrey, Nabocovia peruviana. Nabocovia peruviana es una clase de mariposa que dicen que Nabokov el escritor ruso era obsesionado por esa mariposa y buscaba. Nunca escribió sobre el Perú, pero su pasión era buscar la Nabocovia peruviana, una especie del Perú, una especie de mariposa del Perú. Y él, en este libro, da cuenta de todas sus investigaciones, él que es un lector y un cliente fundamentalista de casas de libreros de viejo, da cuenta de todos los peruanos que fueron a Europa, ¿no?, a tratar de ser escritores, ¿no? Y entre algunas cosas, por ejemplo, está el caso, lo tengo aquí marcadito porque yo suelo doblar las páginas, de Alberto Hidalgo. Alberto Hidalgo, este escritor arequipeño, amado por unos y odiado por otros, sobre todo odiado por los que lo conocieron, porque Hidalgo era una persona de la cual salir indemne de encontrarlo era difícil, hablaba mal de todo el mundo. Pero es interesante, por ejemplo, les quiero leer, por ejemplo, lo que él dice de por qué justifica irse del país, ¿no? Tú acabas en el circuito de leer el maravilloso testimonio de Ejelson, ¿no?, contando en su poesía, es durísimo, ¿no? Pero mira lo que dice desde otra perspectiva mucho más procaz Hidalgo, ¿no? Dice, él está hablando de un libro que publica en España que se llama Jardín Zoológico, que lo publica en 1919. Dice, naturalmente este libro, como todos los míos, va a provocar una algazara fenomenal. Huelga decir que en mi país será donde más se me insulte y donde más se pretenda desconocer los méritos de Jardín Zoológico.
Ya me parece oír la grita tinterillesca de mis compatriotas, pobres paisanos míos. Cuando se ponen a hablar parece como que millares de borricos estuviesen rebuznando. ¡Qué desdichado país el Perú! Nada tenemos, nada somos, nada valemos. Nuestros políticos son parricidas, nuestros médicos asesinos, nuestros abogados ladrones, nuestros ingenieros farsantes, nuestros literatos plagiarios, nuestros comerciantes rateros. Ni maridos hay en el Perú, casi todos son cornudos. ¡Qué desventura! Allá va pues este libro a provocar las cóleras de estos antropopitecos vestidos a la moderna que son los peruanos. Chillen los unos, rujan los otros. Mi orgullo me pone tan por encima que les creeré hormigas jugando en las melenas de un león. Y luego, para que por asociación de ideas y semejanza de resultados se den cuenta de lo que son las cataratas del Niágara, me orinaré en sus opiniones. Bueno, cuento de Hidalgo aquí porque Hidalgo representa una forma de ser peruano muy propia de lo que podríamos decir todo lo que circula en el Facebook, por ejemplo, ¿no? Que es muy peruano. Esa yo creo que es una actitud, ¿no? El viajar, el escapar de este país, porque sientes que el país no te queda, ¿no? O que todos somos unos imbéciles menos uno mismo, ¿no? Quizás estoy siendo injusto, quizás realmente muchos migraron porque las condiciones en el Perú eran, me imagino, por ejemplo, las condiciones de Vargas Llosa en los años 50, con la dictadura de Odría, con una industria cultural muchísimo más estrecha que la que tenemos hoy día. La maravillosa exposición de abajo de editoriales, uno puede ver las condiciones heroicas de los primeros sellos editores. Eran circunstancias muy difíciles y supongo que movilizaron la migración de buena parte de los escritores de esa generación. Yo creo que la dictadura de Fujimori también movilizó a muchísima gente para salir del país, porque las condiciones políticas, pues, para muchos se hacía la vida insoportable. Hay muchas coincidencias, creo yo, entre por qué se fueron las vanguardias en los años 20 y por qué se fueron también los escritores del boom, ¿no? Y por qué se fueron también autores en los años 80, 90, motivados por la crisis económica. Entonces, a veces es curioso, pero las razones para la migración, las razones para el exilio, muchas veces obtienen, creo que paralelamente, tienen respuestas globales y a la vez respuestas absolutamente personales, ¿no? Porque no se puede hablar también de exilio de forma genérica, ¿no? Estaríamos siendo bastante injustos, porque de verdad tiene que ver un poco con lo que decía, ¿no? ¿Dónde pongo mi refugio? ¿Cómo construyo mi refugio? Y construir el refugio es una cosa muy personal. Gracias, Enrique. Bueno, te invitamos básicamente porque consideramos que eres un buen lector y que podías, digamos, dar una lectura propia y rica a este tema. Sí, bueno, ya has mencionado algunos, sobre todo algunos autores, a Fernando Iwasaki, ¿no? Que estaría enmarcado sobre todo en las dinámicas de migración del presente siglo, ¿no? Del siglo XXI. Te has ido hasta Alberto Hidalgo, que son otras dinámicas, pero que sin embargo tú encuentras puntos en común, nexos, ¿no? Por un lado mencionabas condiciones propias del país, las condiciones también globales y también, digamos, búsquedas personales, ¿no? Que todos esos factores confluyen. Sin embargo, este texto tan duro, más que duro, rabioso de Hidalgo, más el otro texto duro de Eyelson, ¿no? Nos hace pensar en también qué vínculo tenemos, ¿no?
a nivel creativo, intelectual, emotivo con nuestro país, ¿no? Y en ese sentido sería interesante que nos mencionaras algunos casos, algunos autores específicos que tú crees que la experiencia de estar fuera les marcó, les modificó, les transformó y que esto se ve reflejado en su poética, en su creación. Bueno, la pregunta es, como diría Tonos Cisneros, inmensa, ¿no? Inmensamente celeste, ¿no? Pero, por ejemplo, pienso en Roger Santibáñez, por ejemplo. O sea, trato de no dar un discurso genérico, ¿no? Sino, a ver, algún caso puntual. Roger Santibáñez. Muchos de los que están aquí, yo supongo que si se dan el trabajo de venir a la Casa de la Literatura para escuchar hablar a un tipo de literatura, es porque han leído a Roger Santibáñez, ¿verdad? Es un poeta para apasionados. Y Roger era un escritor, un poeta icónico de la movida subterránea de los años 80. Es el fundador del grupo Cloaca. Está en las paredes de la Casa de la Literatura más de una vez. Es asociado en sus primeros libros como un autor del registro urbano, de la visión del caos limeño, de la voz de los sobrevivientes de esta ciudad. Él mismo es un sobreviviente, no solamente de la crisis, sino también de las drogas, etc. Y un sobreviviente del amor también, o del desamor. ¿Y qué sucede? Se fue a Estados Unidos, ¿no? Exactamente creo que fue perdónenme, todo lo tengo apuntado, yo he hecho mi tarea. Filadelfia, me debería acordar del queso para hacer el vínculo. Se fue a Filadelfia, y no a la ciudad, sino a la parte rural de Filadelfia. Y su casa estaba frente a un lago. Y entonces él me contaba que se sentaba en un árbol frente al lago. Y su escritura era debajo del árbol. Y así todos los días, y su vida era absolutamente contemplativa. Del caos limeño a escribir debajo de un árbol. Y ustedes se imaginan pues estos paisajes, ¿no? Casi primitivos del norteamericanos verdes. ¿Y qué pasó con su poética? Su poética se hizo hasta bucólica, se hizo contemplativa, se hizo lector de los poetas religiosos españoles, ¿no? Hablo de Sor Juana, esa poesía bucólica, ¿no? Que tenía que ver con la contemplación del paisaje y de la naturaleza. Mira si un cambio de paisaje tan radical generó una poética también, que cambió también radicalmente, ¿no? Pero a veces me parece injusto hacer esta relación mecánica entre cambio de paisaje y cambio de poética. Porque mucha gente no necesita moverse de su casa para cambiar radicalmente su forma de escribir. Es muy mágico el proceso creativo. Entonces, yo creo que el exilio es un cambio radical en la vida, pero como es radical es también muchos otros cambios, que podrían ser, pienso, el divorcio, la pérdida de alguien amado, que te mudes de casa, o que estés harto de lo que estás escribiendo y te dediques y quieras hacer otra cosa totalmente. Entonces, vuelvo un poco a la idea del refugio, ¿no? ¿Cómo construyes tu refugio después de que ha habido un cambio radical en tu vida?
Bueno, en relación a, pasando de los autores y autoras que han atravesado esta experiencia del exilio y que aquí Enrique está planteando la idea de refugio, ¿no? La construcción, el proceso creativo como refugio, la construcción de una ficción como refugio, de una voz poética como refugio. Yo estaba pensando refugio de qué, ¿no? Tal vez a nivel tuyo personal como escritor, o pensando tal vez en tu generación de escritores, o qué tipos de refugios tú identificas en distintos escritores y escritoras contemporáneos peruanos. Es bien complicado explicar el refugio, porque uno busca protegerse de distintas cosas, ¿no? Y esta sociedad y esta ciudad es muy violenta, muy agresiva, muy invasiva, ¿no? Entonces, lo más lírico que uno podría decir es: quiero refugiarme del ruido, ¿no? Eso podría sonar del escritor más lírico, ¿no? Y por otro lado, hay escritores ya en el otro extremo que han necesitado realmente un refugio para salvar su vida. Yo, por ejemplo, me hice muy amigo de un escritor guatemalteco que se llamaba Franz Galich, que tuvo que salir de Guatemala para ir a Nicaragua, porque su gobierno, en las persecuciones contra la gente de izquierda, ya lo tenía en la lista negra. Y él vivió con miedo toda su vida, todo lo que quedó de su vida. Yo lo conocí ya cuando estaba con un cáncer avanzado. Y entonces esa es otra forma de refugio. Y para ir a su casa, realmente, su casa también era un refugio, porque era lo más adentro que podías encontrarte en el campo en Managua. Recuerdo que había que salir por lo menos media hora salir de una ciudad relativamente pequeña como Managua para llegar hasta la casa suya. Entonces hay una gradación enorme sobre de qué nos refugiamos, ¿no? Tengo muchos amigos escritores que no quiero decir sus nombres, pero que se refugian de su familia, por ejemplo, ¿no? Duele decirlo, pero colegas que no han resistido tener o la madre enferma, o el hermano con SIDA, o la hermana con un problema de deterioro mental que no tiene visos de solución. Problemáticas familiares que te van minando permanentemente y que algunos tomaron la decisión de irse, ¿no? Y claro, están toda la lista que continúa, ¿no? La búsqueda de una industria cultural que sostenga una producción literaria que quisieras tener, y que hasta hoy, con todo el desarrollo que ha tenido la industria editorial local, aún hay espacios de circulación muy restringidos, y si te publican en el Perú es muy difícil llegar a España, etcétera, etcétera, que hace que quieras dar el salto. O ambiciones profesionales totalmente válidas, como tener una carrera docente en el extranjero, enseñar en universidades. Entonces, ¿de qué quieres refugiarte? Es muy complicado hablarlo, porque hay tantos refugios como refugiados hay, ¿no? ¿De qué se quería refugiar Vargas Llosa, por ejemplo? Vargas Llosa, cuando de niño quería irse a Francia. Uno podría decir, sí, bueno, la vocación. No, yo creo que quería refugiarse de su padre y no volver a verlo más, ¿no? ¿Por qué no viajé yo? Por cobarde, porque no quería salir de la casa familiar, por comodón. Hay muchas razones por las que te quieres ir y por las que te quieres quedar. Sí, es interesante que hayas planteado, yo estoy cambiando las preguntas,
a este término refugio igual me hace pensar en un contexto global actual, ¿no? Que tiene un componente político y de tensiones económicas, políticas, ¿no? Es una palabra muy de moda. Claro, claro, muy coyuntural y que habla de condiciones extremas humanitarias, ¿no? Pensando en estas relaciones de poder también que hay. O sea, tú has mencionado esta idea del exilio con referentes europeos o más recientemente estadounidenses, ¿no? En donde puedes hallar espacios para tu búsqueda creativa, intelectual, académica. Entonces, bueno, tal vez es una pregunta, también un comentario, más que preguntas. No sé muy bien cómo definirlo, pero esta idea de cómo también nos configuramos a partir de esos grandes referentes, ¿no? Eso es a lo que quería apuntar. ¿Y tú cómo ves actualmente eso? Pensando en, bueno, citaste a Fernando Iwasaki y en los escritores más recientes que incluso publican ya en otros lugares, con otras dinámicas editoriales, ¿no? Y tal vez pensando en otro tipo de lectores. No sé si quisieras comentar algo sobre estas dinámicas más recientes, pero que tienen que ver con eso, ¿no? Con escritores peruanas que buscan espacios en esos espacios que son grandes referentes culturales, intelectuales, ¿no? Como Estados Unidos o Europa. Ya, como hice mi tarea, busqué algunas, no quise hacerlo solamente de hablar en general, sino ya, ¿quieres nombres? Te voy a dar. No, a ver, creo que el referente más importante del destino, más importante, más tradicional que ha tenido la literatura o los escritores peruanos ha sido Francia, ¿no? Francia pues es un poco el destino soñado, no solamente desde el boom, teniendo a Vargas Llosa como ejemplo, sino a Luis Felipe Salaverry, ¿no? El poeta, ¿no? Luis Felipe, ¿no? Salaverry. Carlos Augusto, perdón. Hay un relato de Iwasaki, yo creo que circula en internet, maravilloso, de un escritor peruano que va a la tumba de un poeta en Montparnasse, y todo el mundo dice, alguien que ha ido a ponerle flores a Vallejo, ¿no? Y es maravilloso porque el cuento termina que es Vallejo poniéndole flores a Salaverry, ¿no? Es precioso ese cuento. Algo había escrito un poco sobre el tema de la migración francesa. Dice, tal vez ninguna literatura como la francesa ha influenciado en la nuestra con movimientos, estilos y temas. Desde Flaubert, en el caso de Vargas Llosa, Guy de Maupassant, en el caso de Ribeiro, Marcel Proust, Georges Bataille, André Gide, por ejemplo, que es clarísima su influencia en Los Inocentes de Reynoso y en la vida de Reynoso. Sin contar muchos otros, los escritores franceses han servido de modelo e inspiración para los peruanos de distintas generaciones. Tanto ayer como ahora, la literatura francesa ejerce un influjo que va más allá de las generaciones, clases sociales y géneros. Poco importan las diferencias ideológicas, generacionales, estéticas o sociales cuando se trata de la literatura francesa, puesto que sus escritores y ficciones han sido determinantes para gran parte de nuestra experiencia como lectores. ¿Qué decía Vargas Llosa, por ejemplo? Esto lo tomo de su discurso del Nobel. De niño soñaba con llegar algún día a París, porque deslumbrado con la literatura francesa, creía que vivir allí y respirar el aire que respiraron Balzac, Stendhal, Baudelaire, Proust, me ayudaría a convertirme en un verdadero escritor, que si no salía del Perú, solo sería un pseudoescritor de días, domingos y feriados. Y la verdad es que debo a Francia, a la cultura francesa, enseñanzas inolvidables,
como que la literatura es tanto una vocación como una disciplina, un trabajo y una terquedad. Es curioso que lo vivido por el adulto Vargas Llosa confirme lo soñado por el niño que fue, lo cual dice más de su capacidad de fabulador que de la realidad, pero lo es aún más que manifiesto, más allá de lo idealizado de su perspectiva, su deuda con Francia. Sabemos que fue París en donde escribió gran parte de sus obras maestras, desde La ciudad de los perros hasta Conversación en la catedral, pero también que la vida parisina le permitió el estimulante contacto con intelectuales venidos de todas partes del mundo, ordenar su tiempo para dedicarse a la escritura y sobre todo convertir en ficción la realidad peruana. Desde este punto de vista, la expresión de Vargas Llosa, algo ingenua, adquiere su verdadero sentido. Sin Francia, Mario Vargas Llosa nunca habría llegado a ser el escritor que es. En la decisión de muchos de quienes fueron a Francia influyó esa trayectoria, desde luego, pero también la de Raiz Echenique y Julio Ramón Ribeiro, quienes escribieron una gran parte de sus libros en París. Lo mismo que Ventura García Calderón, acaso el precursor, el primer peruano exitoso en París. Los tres escritores mencionados motivaron las vocaciones de quienes llegaron después. Es verdad, uno se ha olvidado de Ventura García Calderón, pero ir a su casa en París era casi un lugar de peregrinación de toda la literatura iberoamericana. Todos recordamos el Nobel de Vargas Llosa, pero Ventura García Calderón era uno de los eternos nominados al Nobel cuando recién se hacía conocido el premio. La consagración que muchos creyeron recoger en Francia, como si bastara poner los pies en ese país para ser un escritor célebre, se vino abajo, por supuesto. En verdad, lo que se han encontrado las generaciones siguientes es indiferencia y muchas veces asperezas. Los peruanos que aprenden a vivir en Francia tienen que lidiar con burocracias dignas de Kafka, que nacen desde el recelo hasta la desconfianza absoluta, o por no decir la xenofobia. Si bien escritores como Ventura García Calderón o el mismo Vargas Llosa han escrito libros acerca de Francia o ambientados en distintas ciudades de este país, no es el caso de la mayoría. La mayoría de escritores peruanos que viven en París o otras ciudades han dedicado sus ficciones de manera repetitiva, en ocasiones obsesivas, al país que han dejado atrás. Pese a la distancia, o acaso gracias a ella, los escritores peruanos reinventan, mediante la ficción y la memoria, el país que se exiliaron. Al hacerlo lo recuperan mediante la palabra y la imaginación. Quien haya leído, por ejemplo, novelas como La colección, de Grecia Cáceres, o El rincón de los muertos, de Alfredo Pita, reconocerán la forma en que los peruanos en Francia convierten en ficción la historia violenta, los movimientos políticos y la vida de todos los días. Este país europeo es el escenario de un aprendizaje vital, pero sobre todo el de un oficio. Alfredo Raiz Echenique siempre cuenta la importancia que tuvo en su formación literaria la lectura de Stendhal. Otro tanto hicieron, cada uno en su momento, Patricia de Sousa con Lautréamont, Grecia Cáceres con Marcel Proust, Julio Ramón Ribeiro con Guy de Maupassant, Alessandro Pucci con Georges Bataille, Diego Trelles Paz con Céline y el mismo Vargas Llosa con Flaubert, quien leyó con el lápiz en la mano a Flaubert. Vamos a ver qué autores peruanos han pasado por Francia. La lista es bien larga. Sebastián Salazar Bondi, Edgardo Rivera Martínez, o sea, estamos hablando de los 60 para adelante. Sebastián Salazar Bondi, Edgardo Rivera Martínez, Guillermo Niño Guzmán, Fernando Ampuero. Entre los poetas, César Moro, Blanca Varela, Rodolfo Nostroza, Leopoldo Chariarce, Enrique Verástegui, entre muchos otros que bajo la sombra de César Vallejo llegaron a París a escribir versos. Actualmente viven en el país galo Alfredo Pita, Elki Burgos, Ina Salazar, Goran Tosilovac, Patricia Rosas Ribeiro, Jorge Cubayaque, José Rosas Ribeiro, Patricia de Sousa, Grecia Cáceres y hasta hace pocos meses Ricardo Zumalavia, que ya se reinsertó en el país. Entre los más jóvenes, Mariano Vargas, Abraham Prudencio, Luis Miguel Hermosa, Miguel Lersundi, Rubén Millones, Lenin Solano y Diego Trelles Paz. Y eso, que no estamos hablando del caso español, que hay tantos autores en Madrid y en Barcelona, ¿no?
aunque ha habido un fenómeno interesante que Barcelona, con todas estas políticas nacionalistas de los últimos años, ha dejado de ser un poco el polo cultural de España y ha cediendo ese lugar a Madrid. Entonces, el único escritor peruano conocido que se haya quedado en Barcelona, si no recuerdo bien, es Santiago Rocaliolo. Y en cambio en Madrid se han mudado todos los viejos amigos. Y digo viejos amigos porque yo cuando los iba a visitar, Barcelona se le llamaba Barcelima. Todos vivían en Barcelona. Y ahora todos se mudaron a Madrid. Desde Gaby Wiener, Toño Angulo, Sergio Galarza, entre muchos otros. Y bueno, y Estados Unidos, ni qué decir, pero Estados Unidos es una condición interesante porque muchos de los que viajan a Europa es para volverse escritores. Los que viajan a Estados Unidos, la gran mayoría es para volverse profesores, ¿no? Profesores universitarios. Gracias, Enrique. Bueno, en este momento tenemos más preguntas, pero ahora en realidad lo interesante sería escuchar al público. Es realmente interesante todo este recuento tan rápido que has hecho sobre la influencia de la literatura francesa en estos escritores y también como este ideal, ¿no? En las distintas generaciones también, cómo se mantiene. Y yo me pregunto en este contexto de globalización y también de algún modo de cierre de fronteras, ¿no? De vuelta a la xenofobia de algún modo, no solo en Europa, también en Estados Unidos, como que hay un contexto global que o sea, a pesar de que hay tal vez mayor flujo, mayor comunicación, es mayor el estigma, ¿no? La diferenciación, esta idea de guetos también, ¿no? Cuando decías Barcelima, me imaginaba toda una comunidad de escritores peruanos que están entre ellos, ¿no? Entonces también el escribir desde fuera, pero igual tu espacio simbólico sigue siendo el país que dejaste, ¿no? Bueno, si alguien del público tiene algún comentario, preguntas, si quieren también comentar alguna lectura que tengan. Sí. Don Abraham Mandelomar, cuando estuvo en él también claro, no fue de exiliado, sino que fue de lo que llaman ahora embajadores, de la delegación, ¿no? Y me parece que he leído que de allí mandó su obra Caballero Carmelo, y de lo cual todos conocemos, su obra Cuno, ¿no? Eso quería referirme. Y después también al poeta tagneño, don Federico Barreto, también tan olvidado. Sus obras son fabulosas. Eso quería referirme. Muchas gracias. ¿Me acuerdo que? No. Está bien, yo puedo hablar desde acá. Bueno, gracias por los datos y la información. Yo quería hacer una pregunta a propósito de lo último que estabas mencionando. Si tú encuentras en la producción literaria última de esos escritores que están viviendo fuera, diferencias entre aquellos que se van para ser escritores y aquellos que se van para estudiar en la universidad, creo que también siguen publicando ficción o poesía. Mira, esa pregunta me obligaría a hacer una respuesta mecánica que no quiero hacer, ¿no? Porque yo no creo que tus objetivos profesionales interfieran con tu proyecto narrativo o poético, ¿no? Yo puedo, porque la respuesta tópica, uno diría pues que si quieres ser académico, quizás tu literatura va a ser más intelectual, mientras que si quieres ser
ir a Europa para ser poeta, tu literatura va a ser vivencial, desgarrada, ¿no? Llena de vivencias. Y yo creo que sería una generalización que me obligaría a pedir perdón, ¿no? Yo no creo. Yo creo que las razones que te obligan a migrar no tienen que ver con tu proyecto poético, ¿no? No sé si he respondido, he satisfecho la pregunta. Yo me acuerdo, hay una cosa, en esa lista de preguntas, una lista de considerables preguntas, que la Casa de la Literatura Peruana me hizo llegar, había una pregunta que era muy divertida, que era, así como estamos hablando de peruanos en el extranjero y escritores peruanos que se ven en el extranjero, ¿cómo los extranjeros son vistos por los escritores peruanos? ¿Ya? Y esa pregunta me obligó a investigar y me dio algunas. Quería buscar 3 respuestas. Obviamente la presencia de extranjeros en la literatura peruana obligaría a una tesis, ¿no? Pero tenía 3 hallazgos que quería compartir, ¿no? Uno es especialmente divertido. Tiene que ver con, ustedes han leído La tía Julia del escribidor, ¿no? Cómo Vargas Llosa pinta a los argentinos. Y es interesante porque la forma en que Vargas Llosa pinta a los argentinos generó que muchas veces, primero generó en su época un repudio de no me acuerdo qué embajada argentina a Vargas Llosa. Y hasta ahora ustedes buscan en blogs de literatura argentina y por esa novela uno encuentra que a Vargas Llosa no lo van a perdonar nunca, ¿ya? A ver, por ejemplo, obviamente no es Vargas Llosa que habla mal de los argentinos, sino Camacho, este genial y desvariado escritor de radionovelas, por alguna razón detesta, pero con un odio profundo y que lo destila en sus radionovelas, a los argentinos. Y aquí hay párrafos que son, pero para poner en marco. Dice: el embajador ofrecía algunos ejemplos que aseguraba no habían sido buscados ex profeso, sino recogidos al azar por el personal de la delegación, afecto a ese género de misiones. En una se sugería nada menos que la proverbial hombría de los porteños era un mito, pues casi todos practicaban la homosexualidad, y de preferencia la pasiva. En otra, que en las familias bonaerenses tan gregarias se sacrificaba por hambre a las bocas inútiles, ancianos y enfermos, para aligerar el presupuesto. En otra, que lo de las vacas era para la exportación, porque allá, en casita, el manjar verdaderamente codiciado era el caballo. En otra, que la extendida práctica del fútbol, por culpa sobre todo del cabezazo a la pelota, había lesionado los genes nacionales, lo que explicaba la abundancia proliferante en las orillas del río de color lenguado de oligofrénicos, acromegálicos y otras subvariedades de cretinos. En los hogares de Buenos Aires, semejante cosmópolis, puntualizaba la carta, era corriente hacer las necesidades biológicas en el mismo recinto donde se comía y dormía, en un simple baile. Otro párrafo. Ahora sí frenó, tan en seco que el volante le golpeó el pecho, y con un aturdimiento blancuzco y un zumbido insistente, bajó velozmente de Volkswagen y corriendo, tropezando, pensando, soy argentino, mato niños, llegó hasta la criatura y la alzó en brazos. O este otro que dice, así que somos mataniños, ¿no? Camacho de porquería. ¿Qué te has creído, atorrante? Que en este país no hay nadie que pueda enseñarte a guardar respetos. Se iba excitando mientras hablaba. Esta es una escena en que un argentino se ha topado con el escritor y quiere vengarse. Se iba excitando mientras hablaba, enrojecía y se le atropellaba la voz. El hermano menor asentía y en una pausa iracunda del churrasquero mayor también metió su cuchara. Y los piojos
con que la golosina de las porteñas son los bichos que le sacan del pelo a sus hijos, grandísimo hijo de puta. Me voy a quedar con los brazos cruzados mientras puteas a mi madre. Siguiente párrafo. Por ejemplo, no permite que ningún pensionista se bañe, sino el primer viernes de cada mes, y ha impuesto la argentina costumbre, tan popular en los hogares del hermano país, de no jalar la cadena del excusado, sino una vez al día. Lo hace ella misma antes de acostarse. A lo que la pensión colonial debe en un 100%, ese tufillo constante, espeso y tibio, que sobre todo al principio marea a los pensionistas. Otra, tenía la sensación de haber estado media hora con el artista y en realidad el análisis sociológico chipográfico de la ciudad y la abominación de los argentinos había demorado 3. Había conseguido unas estampillas triangulares de Etiopía con leones y víboras en verde, rojo y azul, que eran rarísimas y que les había cambiado por 5 argentinas que no valían nada. Otro dice, poco después hubo un partido en que la selección nacional se enfrentó a una pandilla de homicidas de un país de escaso renombre, Argentina o algo así, que se presentaron a jugar con los zapatos acorazados de clavos y rodilleras y coderas que, en verdad, eran instrumentos para malherir al adversario, sin atender a sus argumentos, por lo demás ciertos, de que en su país era costumbre jugar al fútbol así, cabeceándolo con tortura y crimen. Y para terminar, cada vez que habla de su mujer, siento unas ganas terribles de decirle, déjate de llamar al artista a lo que en buen peruano se llama stripticera de 3 por medio. Nadie se imagina el monstruo que es, me dijo Pascual, poniendo una cara de niño que ve al cuco. Una argentina viejísima, gordota, con los pelos oxigenados y pintarrajeada. Canta tangos media calata en el mezanín de esa boate para mendigos. Bueno, ¿por qué odiaba tanto a los argentinos el protagonista de La tía Julia? Porque su mujer era argentina y lo traicionó. Y eso se dice al final de la novela y eso te explica este odio tan brutal, ¿no? Y de atribuirle una serie de características, o sea, a partir de la misoginia, el machismo, el racismo. Así es. Luego está la otra condición sobre el extranjero muy interesante del cual la literatura cusqueña es la productora, que es el gringo y el brichero, ¿no? Esa relación súper interesante de la gringa o el gringo relacionado con un brichero, ¿no? Y que tiene que ver con, yo siento que mientras más fricción, casi literalmente hablando, en una ciudad cosmopolita en la que la circulación de turistas es más importante, la literatura obviamente reflejará esos intercambios, ¿no? Y en el caso cusqueño, el tema del cazador de gringas y las intenciones del gringo o la gringa están muy trabajados. ¿Qué busca el turista en la literatura peruana? Es decir, ¿qué busca en esa idea de turista? Busca el exotismo, ¿no? No solo en los paisajes, sino también en cuerpos deseados y disponibles. Viajar de la mano de un poblador local es bien interesante porque lo aleja de la programación de la visita turística y le permite acceder a la trastienda del destino turístico, si podemos decirlo de alguna forma. Estar con un brichero puede significar sexo, pero también amistad, afecto, trascendiendo así la posición del vulgar turista para pasar a la categoría más notable del viajero. Estos elementos marcan las normas en las que se desarrolla el encuentro para unos y otros, y ambos juegan sus cartas, ¿no? Pero no quiero agotar el tema de los bricheros, pero la construcción del extranjero
que más me ha conmovido de la literatura peruana, así ya hablando de una forma absolutamente genérica y abusiva, pero es un testimonio de lector, es no sé si ustedes lo han leído, estoy seguro que por supuesto, el cuento Los moribundos de Julio Ramón Ribeiro, ¿no? No sé si lo recuerdan. ¿Qué son los moribundos? Los moribundos es en el contexto de la guerra con Ecuador en los 40, en el 41, llegan a la casa del protagonista, que es un joven, dos moribundos, dos soldados moribundos, que están sin el uniforme y no sabemos quién es el ecuatoriano y quién es el peruano. Entonces hay una situación tensa en la casa, ¿no? En la medida de que no saben a quién cuidar, ¿no? Porque si es el ecuatoriano, por supuesto que ellos piensan que es el enemigo, ¿no? Y al que no merece ninguna ayuda, a pesar de que esté agonizando. Uno está en condiciones de agonía y otro no está, las heridas son algo más leves. Pero los dos no son conscientes aún. Luego, cuando uno se recupera, nos damos cuenta que el que se recupera es el ecuatoriano. Y el peruano le suben las fiebres y comienza a hablar por la fiebre. Y entonces, obviamente, en la casa al ecuatoriano le empiezan a negar toda la ayuda, mientras que empiezan a decir qué está hablando el peruano, porque el peruano está hablando en quechua. Y la población costeña, norteña, no sabe qué diablos está hablando, ¿no? Y el momento maravilloso del cuento es cuando el enemigo, el ecuatoriano, le dice: "Mami te está hablando en quechua, yo te lo traduzco, yo hablo como él", ¿no? Y entonces le traduce y recupera el texto del soldado peruano que extraña a su familia, extraña el campo, extraña sus animales, está diciendo por qué diablos se está peleando, etc. El texto del hombre moribundo que no sabe para qué diablos sirve la guerra, ¿no? Yo creo que esa es para mí la construcción del extranjero más potente y más perturbadora y más conmovedora que nos ha dado un escritor peruano, ¿no? Porque es justamente el extranjero que somos nosotros mismos, ¿no? Gracias, Enrique. Bueno, si alguien del público quiere hacer un comentario, pregunta. Sí, adelante. Quisiera más o menos ampliar en eso del cuento de los moribundos. Y claro, para mí asumimos que Perú es un país homogéneo, lo cual no lo es. Y particularmente ese es el cuento, ¿no? La ironía de que el ecuatoriano y el peruano tienen más en común que un peruano costeño a un peruano que habla quechua-hablante, ¿no? Entonces, pero mi pregunta sería, ¿qué pasa con los escritores que se quedan? Porque a mí al parecer, parece que los escritores que se van, ¿no? Como regresan como un aura, ¿no? ¿Y qué pasa con los que se quedan? ¿Qué pasa con los que decidieron simplemente explorar más el Perú, ¿no? Particularmente, por ejemplo, me puedo equivocar, pero puedo empezar a ejemplo de José María Arguedas, que toda su vida la pasó en Perú y nunca salió, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esos escritores? O sea, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo son tratados? ¿Desaparecen? ¿O cuál es la relación entre ellos y los que han estado en el extranjero, ¿no? ¿Alguna pregunta más, secretario? Mira, no hay equipos o gremios inscritos de escritores que viven afuera y escritores que vivimos adentro, ¿no? Y por lo tanto no hay respuestas generales para decir cómo nos llevamos, ¿no? Yo de verdad siento que estoy en una posición privilegiada por mi trabajo, porque por mi trabajo puedo viajar mucho y creo que en mi literatura el viaje es importante para tener los referentes de los que escribo. Puedo visitar a muchos amigos que viven fuera, puedo ser testigo de su crisis,
de su ansiedad porque vivir es impagable, llevar la vida de mileuristas que viven ahora es muy distinto a ese sueño que tenían, ¿no? Y a la vez regreso y escribo desde aquí y paso los problemas con las editoriales locales y esa misma situación de decir, también me gustaría publicar afuera, ¿no? Pero cada proceso de escritor es distinto, ¿no? Cada libro tiene una carrera distinta, un éxito o un fracaso único, ¿no? Antes del boom había hasta sospechas. La gente le decía al escritor que vivía afuera, ¿por qué vives afuera? ¿No? Como si vivir afuera fuera algo sospechoso, ¿no? No, realmente no, no está escribiendo, debe estar llenándose de putas, ¿no? La vida del artista, ¿no? El artista antes del referente vargasiano organizado, ¿no? El escritor profesional era la del poeta, ¿no? Era la del poeta romántico, ¿no? Y así se los veía. Nos hemos acostumbrado hoy día a la migración, al irte del país, ¿no? Y ha cambiado el signo de cómo vemos al migrante. Ahora el migrante ya no lo vemos con desconfianza, al revés, lo vemos como el exitoso, ¿no? Tiene éxito porque se fue a otro país, ¿no? De repente no está publicando nada, ¿no? Y muchas veces no regresan por la misma razón que no regresan todos los peruanos que se han ido allá y no la hacen, como se dice, no tienen éxito, porque les daría mucha vergüenza regresar y que sus pares lo vean como tal cual es, como alguien que no consiguió alcanzar sus sueños, ¿no? Lo mismo sucede con los escritores. Desde aquí vemos a muchos como, el éxito, vive en España y publica en España. Pero cuando conoces cómo son las cosas un poco de forma más cercana, te das cuenta que publicar en España, por lo menos, casi se parece a publicar en el Perú, en la medida de que ¿cuántos libros publica un escritor joven peruano en España? ¿1000? ¿2000 ejemplares? Más o menos. Y desde aquí nos parece un gran logro porque pensamos que hay una enorme red editorial que lo respalda, y no es así. Las editoriales, incluso las grandes editoriales, apuestan por 3 caballos, ¿no? Que les dan, que sostienen la empresa, y más o menos para conseguir prestigio prueban suerte con una segunda tanda de autores con tirajes muchísimo más cortos. Entonces, desde España hasta acá uno lo ve vivir en España, el sueño de publicar en Europa, pero las cosas ahí son muy difíciles, y la publicación tampoco es, hay muchísimas editoriales independientes, ¿no? Con publicaciones muy cortas, y hoy día se publica muchísimo y la competencia es feroz, ¿no? Entonces, yo creo que a tu pregunta de cómo nos relacionamos, ¿no? Yo creo que en un nivel de amistad, los escritores de esta generación, porque el mundo es globalizado, porque las comunicaciones son más intensas, porque sabemos cómo vive el otro, ¿no? Y no nos escondemos las cosas. Es muy difícil esconder realmente tus propios problemas porque los ventilas a diario en el Facebook. Sabemos realmente cómo estamos, ¿no? Envidias habrá, éxitos justificados habrá, por supuesto, pero de verdad la literatura ha dejado en sí misma de ser ese espacio de glorificación que pudo haber sido en el boom quizás, pero hoy día es un oficio que te satisface a ti mismo, porque al final la literatura, lo que tú consigues con tu literatura es una satisfacción personal especialmente,
pero no te convierte en una superestrella, ¿no? Para las superestrellas están los que escriben blogs. Gracias. Acá hay una pregunta. Gracias, buenas noches con todos. Mi pregunta va para Enrique Planas. ¿Por qué cree usted que, bueno, ya que mencionó que Mario Vargas Llosa viajó a Francia y era su sueño desde niño, ¿no? ¿Por qué cree usted que un escritor latinoamericano encuentra su sueño lejos, en otro continente? ¿Y por qué cree usted que le creció, por ejemplo, que el Nobel que nos ha visitado estaba en la Feria del Libro? ¿Por qué cree usted que él encontró inspiración en México y en Perú? ¿Por qué ese cambio? Gracias. Gracias. Bueno, yo creo que a lo largo de esta conversación, creo que no hemos hablado un poco de que sobreviva un poco esta obsesión generacional por irte a Europa, ¿no? Yo creo más bien que vivimos en un mundo en que compartimos muchas cosas, en que el miedo está dosificadamente bien repartido, ¿no? En que hemos perdido la ilusión por las grandes capitales de la cultura, y entonces muchos autores publican y sin mayor conflicto y sin mayor problema desde aquí, ¿no? Estoy pensando pues en Jeremías Gamboa, estoy pensando muchos autores que escriben desde aquí, pero eso sí, bien instalados sus agentes en España, bien fortalecidas sus redes con editoriales de fuera. Eso, digamos, que es lo que uno profesionalmente sería pues profesionalmente lo más satisfactorio, ¿no? Pero a ver, sí, para no evadir tu respuesta, yo creo, lo hablamos al principio, ¿no? Que hay muchísimas razones por qué buscas refugio, ¿no? Yo creo que la respuesta, si yo te digo que tiene que ver con la fortaleza de la industria cultural de fuera, esa es la ilusión que mata a todos los que van, ¿no? Es decir, ese es el brillo que cuando llegas ya no está. Porque la crisis de la industria cultural arrasó muchísimo a las editoriales, como han arrasado muchísimo a las disqueras, ¿no? Entonces, ese sueño de voy a Francia y haber publicado mi libro es una demostración de que copiar, seguir los pasos de los escritores canónicos es una ingenuidad. Pero me gusta mucho ese quiebre que haces de decir, ¿por qué nosotros queremos ir a la capital de la cultura y los que viven en la capital de la cultura quieren ir a la periferia, ¿no? Yo creo que porque nunca estamos contentos con donde estamos, ¿no? Nunca estamos contentos de la perspectiva que tenemos. Y queremos enriquecer nuestra perspectiva conociendo la del otro, ¿no? Tu perspectiva te define, pero a la vez te limita, ¿no? Ver el mundo desde tu perspectiva, desde tu punto de vista, marca tu rango visual, pero a la vez también te lo delimita. Ir a visitar al otro para ver su punto de vista, yo creo que sea en Londres o en ¿cómo se llama la isla de Leclésio? No, él nació en Niza, pero él vive en las islas, bueno, vive en China ahora, 6 meses del año, pero unas islas del Índico, nos ayuda a tener una perspectiva más completa, ¿no? Al final, para ver la realidad o nuestra ilusión de realidad desde una perspectiva esférica, ¿no? No sé, creo que esa es la respuesta más literaria que te puedo dar, ¿no? Porque otras respuestas tendrían que ver
con casos específicos. Gracias. Bueno, gracias Enrique por compartir estas lecturas, estas ideas sobre este tema, literatura peruana y exilio, que nos, bueno, esperamos que les haya permitido tener otra perspectiva de algunos escritores y también plantearnos preguntas acerca de estas dinámicas también de producción, ¿no? Que es algo y de creación que has enfatizado, ¿no? Que también condicionan mucho lo que podemos leer. Si hay alguien en esta sala que piensa en el exilio como necesidad o como paso sine qua non para publicar y para ser escritor, ¿ya? Espero que esta conversación les haya quitado ese ideal o les haya hecho pensar de que las cosas no son tan bonitas como nos las pintan, ¿no? O en todo caso que repetir el camino seguido por una persona no nos lleva, nos vamos a encontrar con una puerta cerrada, ¿no? Cada autor es un fenómeno distinto. Yo, por ejemplo, mi primer libro lo publiqué con el seguro de vida de mi padre. Su muerte me dio un dinero con el que pude pagarlo. El segundo ganó un premio que ayudó a su publicación. El tercero lo agarró una editorial, el cuarto lo agarró otra editorial y el quinto hizo que esa editorial lo llevara a una editorial de afuera, les interesara y ahora han hecho una muy pequeña distribución de 1000 ejemplares en el gran país que uno siempre quiere vender. Entonces, el avance es muy lento, ¿no? Publicar desde aquí tiene sus posibilidades maravillosas y sus enormes limitaciones, pero cada quien se hace su carrera y es solamente la pasión y la creencia en uno mismo lo que hace que uno vaya acumulando obra. Sí, gracias Enrique. Y bueno, aquí terminamos esta charla, les invitamos a la siguiente charla que es muy seguida en este mes. Ahora la próxima semana, que ya es agosto, la siguiente charla es sobre literatura peruana y violencia política. Sobre todo, ¿por qué en agosto? Porque en agosto se cumple un mes más de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad. Entonces consideramos que es un mes en el que podemos, desde diferentes entradas y desde la literatura, ¿no? Poder abordar nuestro pasado reciente. Y bueno, les agradecemos mucho su presencia. Mañana este tema va a continuar en la Feria del Libro, con una mesa que está moderando Fernando Rivera, que nos acompaña aquí. Así que buenas noches y muchas gracias.